Bien, veamos ahí Éxodo entonces capítulo 19, ¿sí? Éxodo capítulo 19. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor ahí. Dice, en el mes tercero, ¿está ahí usted, cierto? Bien, qué bueno. En el mes tercero dice, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, dice, llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes visten lo que hice a los egipcios y cómo los tomé, dice, sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes, dice, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes, dice, vuelve a decir, me serán un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. El versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras de Jehová, las palabras del pueblo. Amén. Bien, mis amados, a modo de que nos ayude, yo le he llamado una conciencia de peregrino. Amén. ¿Tiene conciencia usted de quién es? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sí? ¿Tenemos conciencia nosotros? ¿Qué es tener conciencia? ¿Qué es lo que es? Un diccionario lo define y dice, la conciencia es una capacidad racional. Y nosotros le agregamos algo más, tal vez como cristiano podemos decir es una capacidad racional interna dada por Dios y que da testimonio de nuestro sistema de valores y normas de conducta que reconocemos nosotros al determinar nuestras acciones. Es decir, cuando yo acciono, lo acciono consciente, de acuerdo a parámetros, valores que pueda poseer. Amén. Entonces la conciencia, por tanto, es una guía confiable siempre y cuando sea informada y gobernada por la palabra del Señor. Sin la palabra del Señor, nuestra conciencia no es tan decidora que podamos decir. La palabra del Señor tiene que alimentarla. Tener conciencia es tener conocimiento de algo o darse cuenta de los propios actos y asumir la responsabilidad de sus consecuencias. Amén, me explico, ¿verdad? Entonces una persona consciente en este sentido es aquella responsable que no actúa con negligencia y hace lo que esté a su alcance para mitigar tal vez consecuencias negativas de todas sus acciones. Esa persona se hace responsable porque está consciente de su realidad. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos la necesidad de estar conscientes de quiénes somos. Tenemos que estar conscientes de lo que tenemos y también hacia dónde vamos. Es decir, el creyente debe estar consciente de lo que implica su caminar en el Señor, nuestro caminar delante de su presencia. Y este caminar tiene implicaciones y para que nos ayude una de estas
implicaciones, mis amados, es que nosotros debemos estar conscientes de lo que tenemos como es nuestra salvación. Debemos estar conscientes acerca de ella. Y aquí en este pasaje nos encontramos frente a esta realidad. La palabra del Señor nos dice: al tercer mes Israel salió de Egipto. Y uno sacando la cuenta, más o menos caminando, no sé, a unos 50 kilómetros por semana aproximadamente, ellos ya llevaban avanzado aproximadamente unos 300 kilómetros o más avanzado del lugar de donde ellos salieron hacia el desierto del Sinaí, y habían llegado a ese lugar, a ese monte. Algunos le llaman Monte Oreb, algunos le dicen Jubal, le dicen a este monte que quedaba en ese lugar. Y aproximadamente estuvieron como unos 6 meses, según nos señala ahí Números capítulo 10, nos dice eso a nosotros. Ahora, durante este viaje los israelitas habían pasado por variadas experiencias para ser perfeccionados y que experimentasen un crecimiento en su fe, a fin de estar preparado para encontrarse con Dios en ese monte donde Él se iba a revelar, ahí en ese lugar. Y el Señor le habla por medio de Moisés y le señala, especialmente en el versículo 4, le dice: ustedes dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé con alas de águila y los he traído a mí. Le señala de esa manera. Le da este mensaje a Israel sobre su propósito y sobre su destino. Este destino estaba basado en lo que Dios ya había hecho. Ellos eran testigos de la manifestación del poder de Dios. Se dieron cuenta ellos que la salvación no era obra hecha por ellos, sino que la mano poderosa de Dios lo había sacado de Egipto. Ellos debían darse cuenta y estar conscientes de esa realidad. Ellos vieron la liberación de Dios de ese lugar, habían presenciado esos juicios, esos azotes que Dios dio a Egipto y al faraón, y la destrucción de todo ese ejército cuando ellos cruzaron allí el mar. Por lo tanto, vieron la gloria de Dios y cómo Dios los saca en victoria. Eran testigos acerca de esta realidad. Y por eso el Señor le dice: ustedes lo vieron. Fueron personas que estuvieron de manera presencial. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Nadie pudo haberle contado a ellos todo lo que vieron. Eran testigos de cómo Dios lo había sacado. Y además el Señor agrega algo acá y les dice: y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Y señalando con esto acerca del cuidado y de la protección de Dios sobre ellos. Miren, nos ha sido un poquito a nosotros un tanto complicado encontrar una imagen. Un día, viendo un reportaje acerca de estas aves que Job le llama como naves veloces que se desplazan sobre las aguas, le dice Job a las águilas. Y viendo este reportaje, que con sumo cuidado muchas veces esa águila transporta sobre su lomo a sus crías. Cuando a veces hay situaciones apremiantes, las toma en sus garras, pero cuando hay situaciones apremiantes. Y nosotros tratando ahí de conseguir una imagen, aunque tratamos ahí de hacer todo lo posible, pero pudimos conseguir algo que de alguna manera nos pudiese ayudar e ilustrar lo que quiero tratar de transmitirles. Yo no sé si la tienen por ahí, esa imagen, o ya está, ahí está, esa imagen. Más o menos esa es la manera como lo traslada a sus crías. Y miren,
se vino esta idea de lo que señala Deuteronomio capítulo 32. Mire lo que dice. Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, dice, la heredad que le tocó. Le halló, dice, en tierra de desierto y en yermo, dice, de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila, dice, que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová, dice, solamente le guió. Así señala la palabra del Señor acerca del cuidado que Dios tenía sobre su pueblo, y es lo que le está haciendo de manifiesto acá, en este caso a Moisés. Entonces se dice que estas águilas es una de las maneras como transporta a sus criaturas, a no ser que sucedan algunas imprevistos, se lo lleva sobre sus garras, y de esa manera, de igual forma, los cuida, los guarda de ser atacado tal vez por otro tipo de ave, o tal vez incluso un cazador que los quisiera atrapar. Ahora, esto es manifestación de amor, de protección, de vigilancia de nuestro Dios. Y esto tiene una finalidad. Los israelitas habían viajado desde Egipto hasta el monte Sinaí, y entonces el Señor con esto le está diciendo que su gracia y su misericordia fueron con ellos para protegerlos, aun cuando se levantó ahí una nación como los amalecitas, pero Dios los libertó a ellos. De esta forma, entonces describe los primeros pasos de la vida nacional de este pueblo que era esclavo, pero ahora son libres, y el Señor ha estado con ellos en todo este peregrinaje. Entonces el Señor con esto le está enfatizando ahí a todo este pueblo su tierno amor, su delicado amor y gracia redentora para con ellos. Entonces Dios lo liberó a ellos y los llevó hasta allí, a los pies de ese monte, allí en el Sinaí. Estaban impotentes, desesperados en la esclavitud, pero Dios los liberta y los lleva en este corrido, desplegando su gracia y su misericordia sobre ellos. Y hay una finalidad para Dios llevarlo a ese lugar, y se los dice acá: los he traído a mí. Le dice de esa manera: los he traído a mí. Entonces esta liberación era para tener un compañerismo con ellos. Le dice: los he traído a mí, hablando de este compañerismo. Dios no liberó al pueblo de Israel para que ellos pudiesen vivir apartados de Dios, haciendo lo que ellos se les diese la regalada gana, sino para que ellos pudiesen ser el pueblo de Dios. Por eso los liberó. La liberación es para sacarlo de esa opresión y para llevarlo a un camino de comunión, de cercanía, de intimidad con Él. Esa era la finalidad de Dios para con este pueblo. Esa era su razón de moverlo de ese lugar, compañerismo. Y es algo que nosotros podemos ver a través de las Escrituras. Dios siempre está llamando al ser humano. Dios siempre nos está llamando a cada uno de nosotros a conocerle, a tener este compañerismo. Por eso dice su palabra: no se alabe el valiente en su valentía. Y continúa más adelante diciendo: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Es la manera, mis amados, caminando con Dios, donde nosotros cada día, y lo hacemos, caminamos con Él, en cercanía con Él, porque reconocemos que no hubo absolutamente nadie más que pudo librarnos como lo hizo nuestro bendito Señor. Esa es la realidad de cada uno de nosotros.
Cuando nosotros estamos conscientes de esta salvación tan grande como lo señala el apóstol Pedro, cuando estamos conscientes, mis amados, lo que vamos a hacer, vamos por sobre todas las cosas buscar agradar a Dios en todo lo que hagamos. Absolutamente en todo. Implica de igual manera el estar consciente de este viaje que nosotros hacemos aquí en esta tierra. Implica que debemos estar conscientes también de nuestra propia identidad. Mire, dice la palabra del Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz, si diereis oído a mi voz, y todas esas promesas que viene señalando la palabra del Señor están condicionadas con esta frase: si diereis oído a mi voz. Si diereis oído a mi voz, le señala. Esta expresión inicia ahí una serie de promesas condicionadas ahí a lo que Dios les iba a señalar en ese lugar. En muchos pasajes escriturales Dios habla de obediencia, porque esa es la manera que nosotros vamos a estar preparados para manifestar lo que somos, un pueblo consagrado a la voluntad de Dios. Ahora, este pacto en el Sinaí cimentaba una relación con Dios y requería algo de parte de ellos, que era obediencia, para que este pacto fuese efectivo. Obediencia. La demanda de la santidad de Dios reflejada en los mandamientos le permitía al pueblo generar compañerismo, generar comunión y no ser una carga. A veces es considerado esto como, algunos tal vez puedan señalar hoy, si el evangelio es tan duro vivirlo y su regla y que todo eso no, que uno a veces pudiese escuchar, pero sin embargo Dios lo da, mis amados, y es para nuestro bien, para nosotros, para que nos vaya bien, para generar ese compañerismo y comunión y el goce y el disfrute de igual manera de las consecuencias de ese compañerismo, que es la bendición de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 28. Dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y mire lo que dice: si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Amén. Entonces la obediencia está condicionada la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Dios haría entonces esto como una base para su pueblo. Y todas las expresiones que viene señalando aquí, que nos habla la palabra del Señor: seréis mi especial tesoro, le señala, hablando acerca del valor que este pueblo tenía. Especial tesoro. Si diereis oído a mi voz, seréis mi especial tesoro. Amén. Y esto de especial tesoro es propiedad exclusiva, y sugiere esta expresión la idea de algo precioso, de valor, que a veces tal vez puede ser un objeto, puede ser incluso una foto. Para algunos es muy importante una foto, aunque para otros no tenga valor, pero para esa persona tiene valor. Entonces es algo valioso, lo reserva ahí como algo especial, con cariño, porque es su posesión. Y esto equivale, es decir, especial tesoro, equivale a una posesión adquirida para el uso exclusivo de la persona que lo posee. Entonces, eso es, y el Señor está diciendo esto. Y el Señor Jesucristo dice algo
bastante de igual manera que nos asombra su manera de expresarlo, porque Él dice que donde está, ¿verdad?, el corazón, allí, ¿verdad?, está su tesoro. ¿Y dónde está el corazón de Dios? ¿Dónde está? Está puesto en cada uno de ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen valor para Dios. Hay un valor que se da ahí. Pero la palabra del Señor dice: si oyereis, si diereis oído a mi voz, seréis mi especial tesoro. Es decir, cuando yo obedezco la palabra del Señor, camino en su palabra, vivo su palabra, internalizo su palabra. Cuando al Señor Jesucristo lo iban a buscar y le dicen: tu madre y tus hermanos te buscan, y Él dice: mi padre y mi madre, dice, o mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces, aquí obviamente nadie puede disputarle esa posesión al que es dueño. Ustedes serán mi especial tesoro. Dios quería que Israel fuese un pueblo con un lugar único en el plan de Dios. Un pueblo de gran valor y de importancia para Dios. No era que Dios ignorara el resto del mundo, porque Él dice: mía es la tierra y su plenitud. Sino que aquí estaba determinado a usar a Israel para alcanzar a toda la tierra. Mi especial tesoro, especial posesión. Y mire, otra condición más: si diereis oído a mi voz, dice la palabra del Señor, ustedes serán un reino de sacerdotes. Si diereis oído a mi voz, dedicados por completo al servicio a Dios. Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes, donde cada uno pudiera presentarse ante Dios y como grupo ellos representaran a Dios ante las naciones de la tierra. Hoy día es fácil para muchos decir: no, yo soy rey y sacerdote, ¿verdad? Pero esto está condicionado. Si damos oído a su voz, ahí está condicionado. Puede ser fácil que nosotros digamos, ¿verdad?, qué es lo que somos delante de Dios, pero hay una condición: obediencia. Obediencia a su palabra. Amén. Obediencia a su palabra. Entonces, toda la nación debía actuar como mediadora de la gracia de Dios para las naciones de la tierra. Así podían invocar el nombre del Señor desde cualquier lugar en el momento de sentirse movido a adorar a Dios o implorar misericordia. Dios le escucharía. Dios le escucharía a ellos. Entonces le dice: un reino de sacerdotes, es decir, una comunidad, un conjunto de personas, cada miembro del cual, mis amados, era de esa comunidad un sacerdote en potencia. Y eso es lo que nuestro Dios hace de cada uno de nosotros cuando obedecemos su voz. Amén. Pregúntele a quien está a su lado: ¿obedece la voz del Señor? Si no lo hace, te estás perdiendo algo, dígale. Mire, otra condición de esta promesa, le agregamos esta palabra: si diereis oído a mi voz, seréis gente santa. Amén. Si diereis oído a mi voz, seréis gente santa. Dios tenía la intención de que Israel fuera un pueblo santo, una nación santa, apartada del resto del mundo, apto para los propósitos de Dios. De esta manera, la santidad había de ser el resultado de la revelación que implicaba en este sentido el pacto, un pueblo consagrado a Dios. Wow, qué tremendo. Esto no es un pueblo cualquiera, sino separado. No era gente profana.
No era cualquier persona, eran personas apartadas, especiales de Dios, gente santa, distinto de otros pueblos idólatras. Este pueblo era diferente para rendir servicio verdadero a su Dios. No se trata, mis amados, de una mera multitud que se separa para Dios, sino de una nación, de un pueblo formado en una alianza con Dios, conforme a la palabra de Dios, según los planes que Dios ha establecido para ellos. Es un pueblo que no se mezcla con el paganismo, no con naciones idólatras, no lo hace, mis amados. Son personas santas delante de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, escribiéndole Pablo a Tito, allí en el capítulo 2, verso 14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí su propio pueblo, celoso de buenas obras. Entonces se recalca con esto la finalidad de un pacto con Dios, y que consiste en hacer un pueblo único, santo, bendito, en el sentido de convertirse en una nación que pudiese caminar por medio de la palabra de Dios en obediencia, teniendo una relación especial, única, de comunión, de compañerismo, como un pueblo consagrado para cumplir los designios de Dios, la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de quiénes somos, porque esta es la realidad que la palabra del Señor de igual manera establece para nosotros. Y el apóstol Pedro lo dice de esta manera y en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Pero dice: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. Dice: no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Eso somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, la iglesia no es un grupo de personas que se reúne por si acaso en un lugar. La iglesia y el cristiano no es una persona que va cuando le da gusto y gana a una iglesia a ver qué puede pasar, sino que son gente con propósito, gente con destino, personas que están conscientes de quiénes son delante de Dios y que saben que lo que viven aquí en esta tierra lo viven para su gloria. ¿Estamos conscientes nosotros de esa realidad? Los creyentes, mis amados, son un pueblo especial, son un pueblo diferente. No podemos nosotros, mis amados, con un pie coquetear con este mundo y lo otro con el Señor. Somos el pueblo de Dios, un pueblo especial. Un pueblo que pueda reflejar a Cristo. Esta sociedad hoy día no necesita de aquellos que se creen agente 007, sino esta sociedad necesita cristianos de verdad, que vivan a Cristo, que caminen a Cristo, que vivan consagrados para su gloria. No que un día así, pastor, pero viene el 18 y tenemos una semana. Pero es que nosotros con 18, sin 18, somos hijos del Señor. Amén. Y vivimos para su gloria. Somos un pueblo especial, santo. Pero es que unas pequeñas vacaciones espirituales, pastor, no, aquí no me habla de vacaciones espirituales. Entonces es necesario para nosotros, mis amados, comprender esta realidad que Dios ha establecido. Es lo que busca de cada uno de nosotros, que tengamos esta comunión, esta conexión con Él, esta conexión de caminar con Él. Entonces Dios, sus planes, sus propósitos
se lo revela a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Cuando nosotros estamos conscientes de quiénes somos, para dónde vamos a vivir de acuerdo a esa realidad. Y hoy día más que nunca, mis amados, ¿y Dios por qué le hace este llamado a su pueblo? ¿Por qué le dice eso? Porque ellos debían ser de testimonio para las naciones idólatras y paganas que iban a encontrarse y tenían que relacionarse con ellos. Pero ellos debían mostrarse como un pueblo único, especial, consagrado a su Dios. Y es la manera como nosotros hoy día testificamos de la grandeza de nuestro Dios, siendo un pueblo único, apartado, donde vivimos a Cristo. Lo que transmitimos, lo transmitimos como ese pueblo especial, como iglesia del Señor. Saben, mis amados, nuestra sociedad está cansada de ver esa confusión que existe muchas veces dentro de nuestras realidades. A veces pareciera que nos olvidamos que somos cristianos, pero el Señor nos llama a vivir la vida cristiana. Él nos llama a vivir como un pueblo consagrado, porque estamos siendo de testimonio para nuestra sociedad. Chile hoy día necesita manifestación de los hijos de Dios, de cada uno de nosotros, que vivamos la palabra del Señor en obediencia. A veces queremos que Dios nos responda ya, pero Él nos está pidiendo a nosotros obediencia, obediencia a su palabra, que vivamos conforme a ella. Y la palabra del Señor no es una carga para nosotros, no debiese ser una carga para nuestras vidas, sino muy por el contrario, su palabra debe llevarnos cada día a una mayor relación con Él, un compañerismo con Él, donde podamos disfrutar de su presencia, donde podamos nosotros recibir esa gracia, la capacitación de su Santo Espíritu para ser testigo en nuestra generación. Un pueblo especial, un pueblo distinto. El Señor nos permita estar conscientes de esta verdad. Amén. El Señor nos permita que como hijos suyos estemos conscientes de esto. Chile lo necesita. La sociedad en la que nosotros estamos envueltos necesita que nosotros transitemos bajo esta maravillosa verdad. ¿Estamos dispuestos a ello? ¿Saben? Ese pueblo que está dispuesto hace la diferencia, porque se dispone a transitar bajo lo que Dios ha establecido. A veces me llama la atención, y quiero concluir con esto, me llama mucho la atención de escuchar a personas que hablan, ¿verdad?, acerca de, o se jactan tal vez de ciertas cosas en su caminar. Algunos dicen lo que son. Y uno se pregunta, ¿obedecen a la palabra? ¿Se camina conforme a ella? Mientras caminemos aquí en esta tierra necesitamos la palabra del Señor y necesitamos estar conscientes de quiénes somos, de qué personas somos aquí en esta tierra. Y así no vamos a confundir a quienes nos rodean y quienes nos observan siempre. Que el Señor nos permita vivir bajo esa realidad. Amén. El Señor nos permita vivir conforme a su palabra siempre, porque así vamos a ser testigos de su gracia, testigos de su maravillosa bondad. Amén. ¿Por qué no se pone en pie un momento?